Gloria a Dios. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Gloria a Dios. El día de ayer hubo una victoria en el sector Juan Pablo II, amén, donde estuvimos haciendo la célula. El enemigo como siempre queriendo levantarse para que el trabajo no se haga. Pero en ese momento estábamos, porque primera vez que yo voy hasta este lugar, y yo no sabía cuál era como quien dice, la dinámica, la manera como se hacía la célula en este lugar. Y yo estoy adaptándome a lo que dicen los hermanos que ya han ido, ¿sí? No, vamos a hacerlo en este lugar. Bueno, vamos para este lugar. Vamos para este lugar. Bueno, vamos para este. Vamos llegando a un sitio y nos sale una hermana que está asistiendo a la célula y nos dice: no, hermano, pero ahí no se puede hacer. Hay que pedir un permiso, Bueno, gloria a Dios. Le dije: bueno, hermano, la cuestión es que vamos a hacerla donde siempre la hacen para que no haya problemas, ¿sí? No, que siempre la hacemos allá. Bueno, vamos a hacerla ahí. ¿Está algo sucio? Sí, está algo sucio. ¿Hay una música ahí atrás? Bueno, hay una música, pero el trabajo en el Señor no se puede detener. Llegamos al lugar y empezamos, no, que llamen a tal hermano que es el que nos va a prestar para conectar la luz. Y llama al Señor, y llama al Señor. El Señor no salía. Bueno, hermano, lo hacemos a capela. Lo hacemos sin instrumento. Aquí nos colocamos en este lugar y aquí lo hacemos. Salió una hermanita por allá: hermano, pero ¿por qué no toman la luz de aquí? Bueno, gloria a Dios, se hizo, se midió el cable, dio la cuestión. Nos rodamos un poquito más hacia atrás y logramos hacer la célula como lo teníamos planeado. Pero en ese momento, hermano, el Señor me da una palabra a mí y me dice: son herramientas, pero yo no necesito micrófono, yo no necesito una corneta, no la necesito. Yo no necesito sillas para que mi palabra sea predicada. Yo lo que necesito es un corazón dispuesto. Y ahí habían como alrededor de 10 personas y nosotros buscando un lugar donde hacer, buscando electricidad para hacer la célula. Poniéndonos de acuerdo, ¿dónde vamos a hacer? No, vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo sin corneta, vamos a hacerlo sin micrófono, porque la gente, hay necesidad de la palabra de Dios en esos corazones. Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Y en esa oportunidad el Señor me dio a entender, hermano, que debemos de salir dispuestos a servirle a Dios. Que nunca haya un pero en nuestra boca para Dios. No debe haberlo. No, pero es que tengo que, no, pero es que no. Ese es el único impedimento para que el trabajo en el Señor a través de ti se haga. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Ya tienen la lectura? Bríndele fuerte aplauso al Señor. Fuerte, fuerte, porque es para el Rey. Como yo le decía ayer, el único derrotado es Satanás. El único derrotado es Satanás. Él es el único que tiene que estar triste. Amén. Nosotros estamos contentos. Mira así, ve el techo y sonríale al Señor. Ahí, espontáneamente. Javier, mira el techo y sonríele al Señor. Espontáneamente, eso. Una sonrisa que se vean los dientes, Manamel, y así. Espontáneamente para nuestro Rey. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:1. Gloria a Dios. Leo la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Gloria a Dios. Fíjense una cosa. Hoy vamos a hablar acerca de la necesidad de despojarnos de todo peso. Aquí podemos ver que la palabra peso y pecado son dos cosas distintas, ¿sí? El pecado es una cosa y el peso es otro, ¿sí? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a definir la palabra peso. La palabra peso viene del griego onkos y quiere decir o denota
como doblándose o encorvándose por una carga. Amén. Gloria a Dios. Es decir, carga o estorbo. La palabra peso viene a ser un estorbo. Gloria a Dios. Y pecado viene de la palabra amartía. Y se define como un término usado en la poética de Aristóteles, que se traduce usualmente como error, error fatal, defecto o fallo fatal. Mire, hay una diferencia y ahorita no nos vamos a enfocar en el pecado, vamos a hablar del peso, ¿sí? Pero vamos a dar una diferencia acerca del pecado y del peso. El peso te disminuye velocidad, el peso te limita a avanzar, te pone en desventaja, ¿sí? Pero el pecado te elimina. Mire cómo dice: error fatal, te saca, te elimina, ¿sí? Ya no participas, en esa carrera ya no participas, porque el pecado te sacó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ok, gloria a Dios. Vamos a hablar hoy del peso, de aquel estorbo que hay en nuestra vida que nos impide avanzar con eficacia esa carrera. ¿Cuántos aquí están corriendo una carrera? Gloria a Dios. Fíjense una cosa, la carrera es aquella decisión que tomamos en nuestra vida de servirle al Rey, de servirle a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una verdad que el Señor, entre miles, millones, millares de personas, Él los escogió. Él nos escogió, Él me escogió entre tantas personas que hay, entre tanta humanidad. El Señor dijo: Valeria, yo quiero que tú me sirvas para bendecirte. Pero también dice en Apocalipsis 3:20, dice que Él está a la puerta. El Señor está a la puerta de tu corazón, tocando. Yo decido si le abro la puerta. Yo decido participar en esa carrera. Amén. Yo decido si yo participo en esa carrera. Gloria a Dios. Pero el Señor fue el que te escogió. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bienaventurados los que fuimos escogidos para correr esa carrera en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar de lo que son pesos. Entonces, no pesos colombianos, sino pesos que hacen estorbo a nuestra vida. Y vamos a hablar de unos que no conocemos, porque conocemos como peso. Sabemos que el miedo es un peso, no es un pecado, porque tener miedo no es pecado, pero sí es un peso que nos impide avanzar, ¿sí? Una enfermedad es un peso, no es pecado estar enfermo, no, pero sí es un peso que nos impide avanzar en el propósito que Dios tiene con nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un trauma, son situaciones que a nosotros se nos escapan de las manos, gloria a Dios. Pero vean cómo vamos a comenzar hoy. Cuando venimos al Señor, venimos cargados, hermanos. Cuando tomamos la decisión de abrirle la puerta de nuestro corazón a Dios para que Él comience a hacer el trabajo en nuestra vida, nosotros venimos cargados. ¿Cargados de qué? Cargados de costumbres, cargados de mis metas. Mis metas vienen incluidas allí. Y ese es uno de los primeros estorbos, del primer peso que vamos a hablar el día de hoy. Ustedes me dirán: oye, pero si tener metas es bueno, es una bendición tener metas, tener proyectos, ¿sí? Pero cuando mis proyectos se aíslan del propósito de Dios, vienen a ser un peso para el plan que Dios tiene en mi vida. ¿Por qué decimos esto? ¿O por qué yo les digo esto? Antes de continuar, hermano, yo llegué del trabajo y me acosté un rato y caí profundamente dormido, profundo, que ni almorcé. Me levanta el mensaje del pastor que dice, el mensaje que llegó al grupo de liderazgo del pastor, ¿sí? Y yo le escribo yo hago lo que nos mandaron, pues. ¿Y saben las palabras de este hermanito? Él dice: hermano, tengo miedo y me siento solo, me siento sin fuerzas.
Mire, eso me golpeó. Me golpeó porque es una situación, hermano, que él se escapa de él. Se escapa. Él no puede evitar eso, ¿sí? Y en ese momento yo comencé a orar. Porque el día de ayer el pastor nos dice, saquen un mensaje para que lo den en la célula. Y yo no lo di porque no me correspondió. Yo dije, bueno, Señor, tú sabes cómo hace. Y el día martes, el pastor me dice, bueno, Oscar, llevas la palabra el jueves, ¿sí? Yo dije, bueno, ya tengo el mensaje. El mensaje no era este. El mensaje era otro. Y en ese momento, yo comencé a orar. Y el Señor empieza a hablarme de esto. Empieza a hablarme de esto. Yo me levanté y comencé a copiar. Y allí salió esta palabra que Dios tiene para nosotros, amén. Primeramente para mí, porque yo creo que Dios va a tratar conmigo a través de esta palabra. Nuestras metas, hermanos, aislados a la palabra de Dios, vienen a ser un peso para el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Amén. ¿Por qué les digo esto? En el 2012, 2014, entre esos 2 años, salió un auge en Venezuela de operativos para sacar pasaportes. Si no me equivoco, fueron entre esos años. Y el pastor llamó alrededor de 12, 13 personas, 12, 13, y nos sentó y nos dijo, yo necesito que ustedes vayan y agilicen, hagan la diligencia del pasaporte. Entre esos estaba yo. Yo aún no me había bautizado, porque yo me bauticé después de 6 años de haber llegado a la iglesia. Y el pastor nos dice, necesito que saque, yo me voy a mi casa. Y yo digo, ¿pasaporte para qué? ¿Para dónde yo voy a ir? ¿Yo salir de Venezuela? No. ¿Era qué? Eran mis planes, eran mis metas, era mi propósito. Yo no voy a salir de Venezuela. ¿Para qué? Yo me quedé en Venezuela porque yo soy optimista. No. Y fíjense una cosa, hermano. Hoy, yo caigo en cuenta, hermano, que el no tener pasaporte se convierte en un peso para el propósito que Dios tiene conmigo. Es un estorbo. Está siendo un estorbo. ¿Por qué? Porque en mis metas no estaba yo salir de mi país, pero en el propósito de Dios sí estaba. ¿Y saben por qué digo que en el propósito de Dios estaba? Porque yo cuando decidí venirme de Venezuela, yo no tenía zapatos, yo no tenía maleta, yo no tenía dinero, yo no tenía nada. Ninguna de esas 3 cosas habían en mi condición para yo salir de mi país. Ni siquiera yo quería, ni siquiera, porque yo estaba trabajando, yo tenía mi empleo. Bien o mal, yo tenía mi empleo. Y yo me vine a enterar que estaba en Colombia un sábado 19 de julio comiéndome unos sándwiches en la casa de los pastores. Yo dije, es verdad, estoy aquí, porque todo fue tan rápido. En menos de una semana apareció zapato, apareció maleta y apareció el pasaje. Algo increíble, porque fue increíble. Estaba en los planes de Dios que yo estuviera en este lugar. Amén. No en los míos. Pero el Señor es necesario que nosotros llevemos nuestras metas a los pies de Dios. A lo mejor tus planes están, y voy a decir esto, esto es a la luz de la palabra. A lo mejor tus planes están en Estados Unidos. Señor, no, yo me voy para Estados Unidos porque allá hay platica, allá la economía está mejor. Yo me voy para Canadá. Gloria a Dios. Pero el Señor te necesita aquí. Y no porque el Señor te necesita de un necesitar para Él. Él te necesita aquí para bendecirte a ti. Él te va a bendecir aquí. Él te va a bendecir en España. Él te va a bendecir en Canadá. Él te va a bendecir en Estados Unidos. Si estás en el propósito de Él. Amén. Gloria a Dios. Fíjense, primer
peso o primer estorbo, nuestras metas, pero nuestras metas aisladas al propósito de Dios. Bríndele fuerte el aplauso al Señor porque estoy viendo muchas caras largas. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, otro peso que nos hace estorbo para el propósito que Dios tiene en nuestra vida es una mala decisión. Una mala decisión. Y yo estaba meditando en esto y sabe, el ejemplo que Dios me trajo es cuando nosotros decidimos con quién vamos a pasar el resto de nuestra vida. Y en nuestro caso, cuando nosotros hemos decidido caminar según lo que Dios ha establecido para nosotros, esa decisión es fundamental. Cuando yo decido que mi esposa, yo la quiero porque yo la quiero, no, esa no tiene los ojos azules, esa no es 90, 60, 90, no, pero esa es la que el Señor te está mandando, porque en su propósito está esa es la que va a ser, ¿qué? Tu ayuda idónea. No busques una desayuda, porque te va a ser de estorbo, te va a ser de peso para el propósito, para los planes que Dios tiene contigo. En cuanto a eso, una mala decisión nos va a ser de estorbo. Amén. Gloria a Dios. En Génesis 11:31, hermano, hay un ejemplo claro de cómo las ataduras y los pesos o el peso nos impiden disfrutar ¿de qué? De abundante bendición. De abundante, no solamente de bendición, de abundante bendición. Génesis 11, 31 y 32. 11, 31 y 32. Vamos a leerlo de aquí. Y tomó Tarec a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Gloria a Dios. Vamos a hablar de un peso que va a sonar algo fuerte para nuestra mente, para nuestra vida, ¿sí? Pero cuando nosotros entendamos cómo el Señor lo ha estipulado, van a ver que no va a ser tan fuerte. Gloria a Dios. Según la palabra de Dios, el Señor le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, porque te voy a llevar a tierras de abundancia, de abundante bendición. Gloria a Dios. Aquí podemos ver que a simple vista podemos ver, y tomó Tarec Abraham, que fue Tarec el que tomó la decisión de salir. Resulta que en la cultura de este tiempo el modelo era patriarcal, ¿sí? La decisión toda la tomaba el padre. Todo se hacía según lo que decía el padre. Hasta se llegaba a adorar al padre de la familia. Por eso es que la palabra lo narra así. Pero podemos ver, en el capítulo 12, podemos ver que el escogido fue Abraham. El Señor le habla a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, sal. ¿Y te vas a ir a dónde? A Canaán. No a Harán, no vas a llegar hasta Harán, no. Tú vas a pasar hasta Canaán. Aleluya, gloria a Dios. Resulta que entra el peso a la vida de Abraham. Entra el peso a la vida de Abraham. Y dice: no, yo no puedo dejar a mi padre solo. Vámonos. Me llevo a mi papá. Y se llevó a su papá. Resulta que la palabra era: sal de tu tierra y de tu parentela.
¿Cuál es el peso allí? Hermano, para él, su papá, vino a ser un peso. A veces la familia viene a ser un peso para el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Y vean por qué. Vean por qué. Este hombre, el nombre de Tarek significa tardanza. Tardanza. La bendición que Dios tenía para Abraham, Tarek la vino a poner por tardanza. Porque los sentimientos en su vida, los sentimientos lo llevaron, el sentimentalismo lo llevaron a llevárselo. Te vas conmigo. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que más adelante, ¿a dónde llegó Abraham? Llegó a Harán. ¿Y saben lo que significa esta tierra? Lugar seco, o peor aún, reseco, donde no hay productividad, donde no hay fertilidad, donde no hay nada. En este lugar no se daba nada. Y allí él se quedó. ¿Por qué? Porque los sentimientos lo llevaron allí. Yo no voy a dejar a mi papá solo. Pero la palabra de Dios era: sal de tu tierra y de tu parentela. Dios te va a bendecir. Dios no se va a olvidar de tu papá. No, porque te está dando una palabra. Dios no se va a olvidar de tu familia. No. Pero si tú vas según lo que Él ha establecido, si el Señor te dice: sal de tu tierra y de tu parentela, sal. Dios no se va a olvidar de tu parentela, porque Dios no te está diciendo eso. Dios solamente te está diciendo: sal de ese lugar. Sal, ve a tal sitio. Cuando caminamos según lo que Dios ha estipulado para mi vida, el Señor se va a encargar de lo demás. ¿Cómo dice la palabra? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Esas demás cosas va a ser mi familia. Esas demás cosas va a ser empleo. Pero nosotros debemos caminar según lo que Él ha establecido para mí. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, los lazos familiares, mire, los religiosos, la incredulidad, vienen a ser un peso para nuestra vida, para el propósito que Dios tiene con nosotros. Amén. La familia fue creada por Dios, es un diseño de Dios perfecto para nuestra vida. Gloria a Dios. Él desea que habitemos en familia, pero Dios siempre, escuche esto, Dios siempre va a buscar el primer lugar. ¿Sabe cuándo la familia viene a ser un peso para el propósito que Dios tiene para nuestra vida? Cuando le damos el primer lugar a la familia y se lo quitamos a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El primer lugar debe ser para Dios. Ya veremos a quién le damos el segundo lugar, como decía el pastor. Mi segundo lugar puede ser mi mamá, puede ser mi papá, puede ser mi trabajo, puede ser el dinero. Pero el primer lugar siempre lo va a tener Dios. Siempre. Y allí va a salir mi familia como peso. Ya mi familia va a ser una bendición. Mi familia va a ser una bendición porque el Señor así lo ha estipulado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El trabajo, hermano, el trabajo, cuando no viene de parte de Dios, viene a ser un peso. Viene a ser un estorbo para el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Dice que nos va a limitar la abundante bendición. Comentaba yo con el pastor y decía: podrás tener 10 trabajos, pero si no estás haciendo lo que Dios te mandó, en saco roto caerá ese dinero. Lo tocarás, pero lamentablemente no lo vas a ver. Viene a ser un peso. Esos pocos de trabajo vienen a ser un peso, vienen a ser estorbo para el propósito que Dios tiene a través de ti. Busca primeramente el reino de Dios. Cumple el sueño del Señor y Él va a cumplir el sueño tuyo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire, la evidencia
de que estamos cargados de peso es lo siguiente, mire. Nuestras oraciones son secas. Nuestra alabanza es seca. Estamos allí y no estamos. Estamos cantando, mire, hay un mover del Espíritu y a nosotros no nos pasa nada. No sentimos nada. No hay ese mover del Espíritu en mí. ¿Por qué? Porque estoy cargado. Estoy cargado. El peso impide que el mover del Espíritu se mueva en mí. Ese peso, cuando yo le doy el primer lugar a otra cosa que no es el Señor, me va a impedir que el Espíritu Santo obre en mi vida aquí. Yo puedo orar y puedo gritar y se me puede gargantar, pero esa oración sale seca porque el peso me lo impide. Hay estorbos para que la presencia del Señor se manifieste en mi vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En Génesis capítulo 11, 32 dice que los días de Tarek fueron de 200 y fueron los días de Tarek 205 años y murió Tarek ¿en dónde? En la tierra seca. Propósito de Dios. Era el propósito de Dios que Tarek muriera en la tierra de Harán. No era el propósito de Dios. No era. Pero eso estuvo en la mente de Abraham. No, yo me llevo a mi padre. Era necesario para que la bendición de Dios fluyera en Abraham, para que el propósito que Dios tenía propósito, no tenía propósito el Señor con Abraham. Había un estorbo. ¿Qué vino a hacer Tarek en la vida de Abraham? Hermano, su padre vino a ser un peso para que el propósito de Dios se cumpliera en la vida de este hombre. Y el propósito de Dios se cumpliera a través de este hombre. Un padre. Gloria a Dios. Es necesario que muera Tarek. No quiero decir con esto que va a morir tu padre, no. Es necesario que muera en tu vida. El espíritu es de filoprimatosis. Es necesario que muera el primer lugar que le diste a tu familia. Es necesario que muera y que le des el primer lugar al Señor. Dios va a bendecir a tu familia cuando Él está en el primer lugar. Dios va a bendecir a tus padres. Dios te va a bendecir en tu trabajo cuando tú le das a Él el primer lugar. Puede ser un solo trabajo que tengas de medio tiempo, pero ahí el Señor te va a bendecir. Porque el primer lugar está entronado Dios. Porque en el primer lugar de tu corazón está entronado Jesucristo. Su Espíritu Santo está entronado en Él. Y Él te va a bendecir con ese empleo que tú lo ves en poco. Pero cumple el sueño de Dios y Dios va a cumplir el sueño tuyo. Amén. Gloria a Dios. Clave, hermano, clave para nosotros saber que nos estamos despojando de estos pesos. Es cuando tenemos al Señor en el primer lugar. Es cuando tenemos a nuestro Dios en el primer lugar. ¿Qué quiere decir tener a Dios en el primer lugar, hermano? Un ejemplo en cuanto a la familia. Llegó mi hermano que tenía tiempo que no lo veía, pero resulta que llegó el día jueves a las 6 de la tarde. Oye, llegó mi hermano, pero ya yo estaba listo para ir a la iglesia. Oye, pero yo tengo tiempo sin compartir con mi hermano. No, vamos a salir, vamos a hacer algo nosotros juntos. ¿Quién tiene el primer lugar allí? Se convirtió mi hermano en el primer lugar. Se convirtió mi padre en el primer lugar. Se
se convirtió mi esposa en el primer lugar. Pero el primer lugar es para Dios. Amén. Cuando nosotros determinamos que el primer lugar es para Dios, todos esos pesos que nos están limitando velocidad para ganar esa carrera, para correr esa carrera ligeramente, con efectividad, se van a ir. Amén. Vamos a buscar en Romanos 8:28, alguien que me apoye en esa lectura, hermano. Yo veía un ejemplo mientras estaba estudiando la palabra de una carrera. Vámonos a una carrera a lo secular, ¿sí? Una carrera de 100 metros planos, por decir algo. Y en esa carrera vamos a competir mi hermano Jerónimo, el hermano Wilson, Joan, mi hermana Merlis, el pastor, mi hermano Javier. 10 personas vamos a participar. Cristian Elí, hermana Marjoli, falta uno. Valeria, ¿quieres participar en esa carrera? Valeria también. Pero resulta que la persona que está organizando la carrera viene y le dice: bueno, pastor, usted va a llevar esta corneta, tome. Hermana Marjoli, usted va a llevar 10 sillas, 5 para su capacidad, 5 sillas. Y Joan, tú te vas a llevar la batería porque tú tocas la batería. En esa carrera tú te la vas a llevar. Hermano Wilson, no, usted va a ir sin nada, usted va a ir tranquilo. Valeria, tú te vas a llevar el púlpito, ¿viste? ¿Quién más? Javier. Bueno, Javier, tú te llevas una máquina de soldar porque si es necesario allá en el camino, ¿viste? Hermana Merly. Bueno, a la hermana Merly le damos el teclado. Hermana Merly, usted se lleva el teclado, no, el teclado. Y mi persona, y a Cristian Eli, ¿qué le damos? Bueno, tú llevas los micrófonos, Cristian. Amén. Bueno, en sus marcas, listos, fuera, salgan allí. ¿Quién cree ustedes que den ventaja en esa carrera? ¿Dónde creen ustedes que va a llegar Joan? Hermano, ¿usted cree que esto no pesa? Esto pesa, yo me atrevería a decir que pesa más que una máquina de soldar. Depende de la máquina también, pero sí pesa. No, esta no es la que pesa es la otra. Pero siempre pesa. Y en desventaja va a ir el hermano Wilson. A mí que yo no me di peso. No, pero digamos que yo llevo otra cosa. Así es esta carrera, hermano. Mire, si nosotros estamos cargados, y eso que no por encimita hablamos del odio, de la enfermedad, del rencor, amén, son pesos, traumas que han venido a nuestra vida. Esos son pesos que nos van a limitar. ¿Sí? Cuando nosotros ponemos a nuestra familia en el primer lugar, el propósito de Dios se va a parar allí. Cuando nuestras metas están enfocadas en lo que yo quiero, para mí, no me importa lo que diga Dios. No, yo quiero esto. Yo el año que viene, por ejemplo, en mi caso, yo dije, comenzando el año 21, dije, bueno, yo este año, según como voy, yo tengo que tener una moto. Yo lo dije yo. Falta un mes para terminarse el año. Y una bicicleta de... Pero eso no tiene que adaptarse a lo que Dios dice para nuestra vida, hermano. Amén. Si al Señor le parece, Dios mío, si es tu voluntad. Porque a lo mejor no es la voluntad de Dios que yo tenga una moto. Eso no lo sé yo. Yo la quiero, yo la quisiera. Pero el Señor la quiere para mí. No es lo que yo quiera que el Señor me va a dar. Es lo que Dios tiene para mí, lo que yo necesito para que su trabajo pueda avanzar en mí. Amén. ¿Cómo dice Romanos 8:28? ¿Quién lo tiene?
Esto es conforme a los que ¿qué? Sus propósitos son llamados. Su propósito, no los míos. No los míos. Hermano, no se enfoque en sus propósitos. Enfóquese en el propósito que Dios tiene a través de usted. Amén. Porque el propósito de Dios no se va a detener. Créanme que no. A lo mejor yo no quiero ir. Pero hay miles que el Señor tiene preparados para que vayan. El único beneficiado voy a ser yo. El único beneficiado va a ser usted. Amén. Y terminamos con Filipenses 4:13. Ese es un coro. Lo vamos a decir, ¿sí? Aleluya. Bríndele fuerte el aplauso al Señor mientras conseguimos la cita. Filipenses 4:13. ¿Cómo dice? 1, 2 y 3. Me fortalece, hermano. Me fortalece. Despojémonos de ese peso y el Señor se va a encargar de fortalecernos. Todo lo puedo. A lo mejor usted dirá, pero ¿cómo me despojo de este peso? Busque la presencia de Dios, que en Él todo lo podemos. Con Él todo lo podemos. Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Bríndele fuerte el aplauso al Señor. Y mi pastor puede pasar adelante. Gloria a Dios. Aleluya. Si ese aplauso era para mí, está perfecto. Pero si era para el Señor, se lo podemos dar mejor. Aprovecha esta oportunidad y dele una gloria a Dios. Diga gloria.